Los datos tenemos el parámetro de el tamaño de los guijarros y cantos, que está en un valor medio de 30 centímetros, dentro de la granulometría que se realiza en el material del río. Se ha determinado que el 50% de las muestras tienen un diámetro de 15 milímetros, ¿ya? Entre las arenas y gravas, 1,5 centímetros. La pendiente de ese tramo es 0,028. El espesor del barraje, el ancho, son 21 metros de río en la sección transversal. El diámetro 90, de acuerdo al 90% del porcentaje que pasa por el tamiz. Bueno, el 90% del porcentaje de la muestra tiene un diámetro de 27,3 centímetros. El- la pendiente del antecanal, ya pasada el bocal, tiene 0,0020. El caudal de diseño es 0,50 metros cúbicos. El caudal uno, 5 metros cúbicos. Eh, la distancia del barraje es 3. El caudal del cauce, 64 metros cúbicos. El ángulo de inclinación alfa es 37. Y el diámetro máximo es 70 centímetros, ¿no? El bocal, vamos a ver que el bocal, esta longitud del bocal, generalmente la longitud del bocal la podemos considerar el mismo ancho del antecanal, ¿ya? Si el ancho del canal vamos a asumir 80 centímetros, podemos considerar 80 centímetros para esta longitud del bocal, ¿ya? Esto es en forma transversal a esto. Esta es la longitud del bocal, ¿no? Entonces, podemos asumir este es un perfil, podemos asumir los 80 centímetros, o también podemos iniciar con el doble de la plantilla del canal principal, que generalmente es su forma trapezoidal, ¿no? Pero vamos a asumir como es un antecanal rectangular, este antecanal pasando el vocal, el mismo ancho del antecanal, ¿ya? Para determinar la altura del vocal, podemos utilizar los datos de inicialmente la carga del vocal. Esta carga del vocal viene a ser H sub 0. ¿No? Hemos dicho que pues, se comporta al igual que una compuerta. Entonces, esta ecuación característica de las compuertas es el caudal igual al coeficiente de la compuerta por H a los 3 medios, eh, por la raíz cuadrada de la gravedad, ¿no? Por la longitud. Entonces, despejando esa altura de carga, nosotros podemos determinar esta ecuación. El caudal de derivación, el que va a ingresar ya a este vocal, ¿no? Supongamos que el vocal es este. Supongamos que este es el, Pongamos que este es el vocal. Y ahí va a ingresar el caudal, ¿no? El caudal que ingresa es el caudal de diseño, ¿no? El caudal de diseño. Entonces, ¿cuánto es nuestro caudal de diseño? Es 0,5, ¿ya? Entonces, reemplazamos aquí los 0,5, ¿no? Reemplazamos los 0,5. Este es un coeficiente de descarga, ¿ya? Es un coeficiente de descarga de la compuerta, que es una ecuación empírica que ha sido sugerida para este tipo de compuertas. La gravedad y la longitud del vocal que hemos asumido inicialmente, los 0,80 del eh, antecanal, ¿no? El mismo ancho del antecanal.
Entonces, en este caso tenemos una altura de carga del vocal de 0,51. Esta es la altura de carga del vocal, de la carga. No es la altura del vocal, ¿no? La altura del vocal tiene que tener ahí un borde libre, ¿no? Una seguridad por ahí, ¿no? Entonces, vamos a considerar la rugosidad del cauce. Esta ecuación empírica que es 0,038, el diámetro del 90%, el diámetro que pasa del 90% de las muestras, ¿no? Elevado a la un sexto. Entonces, esta rugosidad no es la única forma de calcular, ¿no? Las rugosidades las pueden determinar por imágenes, hemos dicho por secciones compuestas, haciendo una, una comparación entre los perfiles o los perímetros mojados. Por ejemplo, aquí tenemos con diferentes rugosidades. Por ejemplo, aquí hay vegetación, entonces esto va a ser un perímetro mojado 1, con una rugosidad 1. Aquí el fondo va a tener un perímetro 2 por una rugosidad 2. Este lateral, por ejemplo, que sea roca, un perímetro 3 por una rugosidad 3, ¿no? Podemos sacar y hacer una composición. También para hacer una ponderación de este n en función de estos perímetros, tenemos, por ejemplo, ahí la ecuación de Einstein, donde pondera en función de los perímetros, ¿no? Otra forma es esta, la forma que está en el ejemplo, que es una rugosidad en función a la granulometría que tiene la granulometría preponderante, ¿no? Aquí tenemos el 90% que pasa las muestras. El diámetro con ese diámetro 90 nos quiere decir que el 90% de las rocas o 90% del material del lecho tiene esa medida, ¿no? Pasa esa medida o menores. Entonces, en base a ese diámetro, le va a asignar una determinada rugosidad al cauce. Esa es otra forma es considerar de forma gráfica y otra forma es hacer, por ejemplo, esta es una sección transversal. Aquí tenemos el cauce, se hacen verticales, se mide el área y la velocidad de cada vertical, se saca una velocidad de cauce aforando, obviamente aforando esto, se pone el molinete a diferentes alturas y tenemos una velocidad, ¿no? Con la velocidad medida y con el área de la sección transversal, nosotros podemos ingresar a Manning y calibrar nuestro, ¿no? Pero para esta zona. Esa es otra forma, existen varias formas, pero en este ejemplo vamos a utilizar esta ecuación, ¿ya? Hay un estudio interesante entre la comparación entre, les voy a proporcionar entre diferentes metodologías para la determinación de la rugosidad del cauce, ¿ya? Ese estudio, no me equivoco, lo tengo aquí en un curso que di de una especialidad. Este no es, este es para la determinación de las velocidades del flujo y la determinación de la velocidad, si no me equivoco. No me encuentro, no. Les voy a proporcionar. No, no, les voy a subir a la plataforma, pero hace una referencia entre cuáles son las metodologías en las que más se acercan, ¿no? Las que, y sorprendentemente, el ver por fotografía de
las rugosidades que tiene, por ejemplo, de Máximo Billón, del texto, se asemeja bastante a, el, el- se asemeja bastante a lo medido, ¿no? A lo calibrado. Entonces, es interesante que se pueda utilizar y comparar diferentes metodologías para determinación de la rugosidad, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a utilizar esto como ejemplo, ¿ya? La presentación también es de diferentes eh, metodologías, ¿no? Entonces, ahora nuestra altura libre, bueno, aquí tenemos nuestra altura libre, va a ser un incremento de esta altura del vocal, de la carga del vocal, y ese incremento de altura de la carga del vocal nosotros podemos determinarlo con el coeficiente K por el espaciamiento de o esta pérdida por rejilla, perdón, por el espaciamiento, el espesor de las barras, dividido entre el espaciamiento del barraje a la 4 tercios por la velocidad en la que ingresa en este vocal, dividido entre dos veces la gravedad, ¿no? Con esto calculamos la pérdida por la rejilla y le damos ahí de 5 a 10 centímetros un borde libre más, ¿ya? Eso, de 5 a 10 centímetros. Esa va a ser la altura del vocal. En la anterior ecuación, h sub 0, hemos determinado la altura de carga y le estamos asignando una altura libre a partir de la línea del flujo, ¿ya? Normal, digamos. La línea de flujo normal. Entonces, esto de aquí, y también tenemos ahí la profundidad del vocal, ¿no? Desde la base del vocal hasta el fondo o el lecho del cauce, que es esta ecuación 0,5 veces del diámetro medio de las partículas, dividido más el diámetro 50 que pasa por el tamiz del 50% de la curva granulométrica de las muestras que pasan por ese diámetro, ¿no? Entonces, para determinar esta pérdida por la rejilla, para darle, por ejemplo, una altura libre más, es decir, este delta H va en realidad esta pérdida podremos asimilarla como una pérdida por contracción, ¿no? Es decir, vamos a tener las rejillas ahí, la sección transversal de este vocal se va a disminuir, ¿no? Si nosotros tenemos esta ventana libre, no es lo mismo que tener, por ejemplo, hay tener barrajes que reduzcan eh, la sección transversal, ¿no? Entonces, para reducir esa sección transversal, aquí tenemos esta pérdida de energía, que dice, una pérdida de la sección transversal que nos va a hacer que se incremente el nivel de esta altura de carga, ¿ya? Si se incrementa ese nivel de la carga, entonces lo estimamos con esta ecuación. K es el factor que depende de la geometría de la sección transversal de los barrotes. Si es rectangular, por ecuaciones empíricas o experimentos de modelos, se considera 2,42. Si es circular, el factor 1,79. Y si es elipsoidal, 0,76. ¿Ya? Entonces ese es K, el coeficiente. E es el espesor de los barrotes que vamos a considerar en la rejilla del vocal. Y E va a ser el espaciamiento que tengamos entre los barrotes. Entonces, reemplazamos todo en la ecuación, ¿no? Queremos determinar esta altura 1, va a ser igual a 1,79 porque los barrotes son circulares. Vamos a considerar barrotes circulares, 1,79. De E, este es el espesor del barrote. Este es un barrote de un fierro de 16 milímetros, no está en metros, 0,016. Esto es 5,16 pulgadas, ¿no? A ver.
Sí, la de 3 cuartos es 20. No, 5 octavos, ¿no? De 5 octavos de pulgada o 16 milímetros en el sistema internacional de 16 milímetros, ¿ya? Y el espaciamiento de aquí tiene, nos dice que este espaciamiento entre los barrotes para rejillas finas entre 3 octavos y 1 pulgada, en este caso 16 milímetros, es 5 octavos de pulgada. Nos dice, para proteger a los peces, el valor de puede ser 3 centímetros, incluso menos, ¿ya? Le vamos a dar el máximo, no vamos a reducir mucho la sección transversal. Y le vamos a poner 3 centímetros y aquí es 16 milímetros, ¿no? 16 milímetros y esto es 3 centímetros. Lo llevamos a metros y aquí lo ponemos en la ecuación. K por E sobre E mayúscula elevado a la 4 tercios por la velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad más 10 centímetros de borde de seguridad, ¿no? Ya, esta es la ecuación. Velocidad al cuadrado, bueno, de 5 a 10 centímetros el borde libre, ¿no? Entonces, aquí 10 centímetros le damos por seguridad. ¿Ya? Y la velocidad al cuadrado, esta velocidad al cuadrado, nos dice que es la velocidad que se considere por el ángulo de inclinación que tiene la sección transversal, ¿no? Aquí vamos a ver dónde está. Este es el ángulo, tiene 37 grados. A ver, vamos a mostrarles en una figura transversal. Aquí tenemos, no, no es algo, este es 37 grados. Pero es la velocidad, ¿dónde está aquí? Es la velocidad con la que va a ingresar en el vocal, ¿no? La velocidad al cuadrado. Entonces, al no tener la velocidad, yo puedo sacar por continuidad, ¿no ve? Por continuidad, yo puedo sacar que la velocidad es igual al caudal que ingresa, que son los 5, dividido entre el área uno, que el área uno va a ser el ancho del barraje, todo el espesor del barraje, por el tirante que se tiene en la sección uno, ¿ya? Entonces, de esta manera yo puedo estimar inicialmente esa altura libre y 10 centímetros de seguridad que le damos, ¿no? Y nos sale 15 centímetros ahí de libre. Entonces, los 15 centímetros de altura libre más la altura de carga sería 51 más 15, 0,66, ¿no? Esta es la altura del bocal. Es toda la altura del bocal. Para la rejilla del bocal se consideran las barras de 5 octavos de diámetro espaciadas de 3 centímetros, ¿no? Eso es lo que hemos visto aquí. 3, perdón, 16 milímetros y aquí 3 centímetros, ¿no? 30 milímetros. ¿Ya? Entonces, esa es la dimensión del bocal. Ahora, hay un desnivel de entrada. Ese desnivel de entrada, a ver si podemos ver aquí en la sección transversal. Este X, ¿ya? Este X también creo que estaba arriba. Ese desnivel X y este desnivel X que está aquí va a ser igual a 0. La media. La media es el concepto de sacar el promedio entre el diámetro que se tiene de medio de las partículas de las rocas, dividir más el promedio que tenemos del diámetro que pasa el 50% de las muestras de la granulometría, ¿no? Entonces, incluso estos son dos criterios semejantes, pero hemos visto que este es el diámetro medio de las rocas, ¿no? A ver, veamos aquí, tenemos como dato eh, el canto de los guijarros, o sea, el tamaño de los guijarros son 30 centímetros, el diámetro medio, ¿ya? Puede haber piedras de 50, 70, de 20, de 10, pero el medio es 30. Y el diámetro
medio que pasa el 50% de la curva granométrica es 15 milímetros, un centímetro, ¿ya? Entonces, la media entre estos dos criterios voy a considerar para la altura de entre la base y el cauce, ¿ya? Entonces, aquí vamos a sacar la media. Está el desnivel de esta grada. Tenemos 0,5 entre los 30 centímetros y los 1,5 centímetros, ¿no? 16 centímetros de altura de desnivel, ¿ya? Para este vocal, para este ejemplo. Ahora vemos aquí el barraje fijo posible, que tenemos ahí la sección de planta. Este es el barraje fusible y este es el barraje fijo. Aquí es una contracción que va a surgir en el barraje fusible. Aquí tenemos el bocal. Aquí tenemos la distancia entre el eje del barraje y el eje del bocal. Fíjense, aquí tenemos distancia entre el eje del barraje y el eje del bocal. Ya, más adelante vamos a requerir de ese cálculo. Y tenemos también la distancia entre la proyección del eje del bocal con el ángulo que tiene este alfa, eran los 37 grados, ¿no? De la velocidad. Bien. Si por ejemplo el río tenía esta dirección, si se fijan aquí, la velocidad con la que ingresaba aquí al bocal, la velocidad uno que le sacado por continuidad, igual al caudal dividido entre t por y1. Lo hemos calculado en función de este ángulo, ¿no? Esta velocidad no va a ser la misma de aquí, ¿no? Como tiene un ángulo, entonces se ha afectado por el coseno de alfa, que es el coseno de 37 grados. Cuando hemos sacado este de aquí, ya cuando hemos sacado eh, esta velocidad uno. Todo esto es una velocidad uno, ¿no? Entonces hemos afectado por el coseno de 37 precisamente por esta inclinación, ¿ya? Por la inclinación que se tiene ahí. ¿Qué más podemos ver de esta gráfica? Ya, continuemos, ¿ya? Entonces, esta longitud de cada parte del fusible, la teoría nos dice que bueno, es aconsejable de 10% de el ancho del barraje. El ancho del barraje T, para nuestro ejemplo, todo este ancho era 21 metros. Entonces, si yo considero esto el 10%, 0,10 por 21, voy a tener 2,1 metros aquí, ¿ya? Y al otro lado también voy a tener 0,10. Si tengo el 10% y el 10% son 20%, que me queda al medio 80%. Entonces, ese 80% lo multiplico por el 21 y tengo también la longitud de la parte central, ¿ya? De los 16,8 metros. Luego tenemos aquí la altura del barraje fijo y fusible, ¿no? Esa altura, vamos a ver aquí en la gráfica, el fijo es este, ¿no? Fusible también es entre los costados, ¿ya? Esa altura la vemos aquí. Esa altura va a ser igual a el diámetro, perdón, la altura desde el bocal hasta el fondo, X, esto, más la altura de carga que tenemos ahí del bocal. Que la altura de carga del bocal creo que es hasta esta línea, ¿no? Esta línea de aquí, vamos a ver aquí. Esta línea que tenemos ahí del flujo es H sub cero, ¿no? Entonces tenemos ahí ya H sub cero. Un segundo, ¿ah?
Esto de aquí, digamos que es H sub 0, altura de carga, más esta tangente de el ángulo phi. El ángulo phi es este ángulo, ¿ya? El ángulo phi es este ángulo y este ángulo se va a repetir aquí, ¿ya? Digamos, tenemos hasta este punto, entonces este ángulo se va a repetir aquí, phi, y la tangente del ángulo vendría a ser esta distancia de aquí, digamos, le pongamos y o y, esa y, entonces la tangente de phi va a ser igual a esta alturita de aquí, vamos a poner esto, a esta alturita de aquí, porque fíjense hay una pendiente, ¿no? Entonces esa alturita de ahí, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es la distancia de sub B prima, que es la distancia desde el eje del barraje hasta el eje del bocal, ¿no? Que le decía en planta. Entonces, yo quiero saber esta altura de espejo. Y va a ser igual a tangente de pi por d, la distancia del eje del barraje al eje del bocal, ¿no? Entonces, ya voy a tener esta alturita, ¿no? Desde aquí hasta aquí. Esto más vendría a ser esto. Ya tengo esto, que es la altura del desnivel. Tengo la altura de carga y más la pérdida por rejilla que hemos dado, que va a incrementar ahí un pequeño, incrementar aquí un pequeño nivel, ¿no? Delta H. Entonces, toda esa altura de carga no es P esto ya. Eh, P viene a ser desde aquí hasta la línea, ¿no? Hasta aquí, P. Sumando todos estos parámetros, tenemos 0,5, la media que es este, no está calculando, ¿no? X, todo esto es X. H, la carga del vocal, 0,51. La proyección de esta a la altura de Y, que le he puesto Y yo, es 3 por 0,028, que es la tangente del ángulo. La distancia del barraje al eje del barraje y el eje del vocal es 0,3 metros. Más esto de aquí que nos salía 0,01, ¿no? En realidad P vamos a tener 0,76, ¿ya? ¿Dónde está la pérdida? Quiero verificar cuánto sale. La pérdida, 0,15, ¿no? Y ha habido un error en el IP, lo vamos a corregir. Listo, ¿ya? Entonces, el ancho de corona es igual a 1,5 veces el diámetro, al promedio igual, no el promedio, pero la suma entre el diámetro medio de las rocas más el diámetro del 50% que pasa por ah, la granometría, ¿no? Entonces ahí tenemos el ancho de la corona, 50 centímetros, 47 centímetros, ¿ya? Dos taludes recomendables, aguas arriba, 1,1, aquí 1,1, aguas abajo, 1, 1, 2,5, ¿no? 2,5, ¿ya? Los taludes del barraje fusible, que son los del costado, 1,1 y 1,2, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los muros de protección, aguas arriba. Esos muros de protección, hemos visto que requerimos la carga hidráulica del barraje fusible, ¿no? Para la carga hidráulica tenemos que sacar primeramente el caudal unitario para saber
cuánto va a ser nuestro coeficiente de descarga, ¿ya? Porque hay un criterio que nos dice que el caudal unitario dividido, bueno, el caudal unitario es el caudal de 64 que pasa el río dividido entre el ancho del río. Tenemos un caudal unitario de 3,05 metros cúbicos segundo. Hay una ecuación que es esta ecuación para determinar el coeficiente de descarga, ¿ya? 22,466 del caudal a menos 1,79. Pero si se pasa del caudal unitario de 2,6, ya llega a ser asintótico, hemos visto en las gráficas, y vamos a considerar ese caudal, ese coeficiente de descarga 4. Ese coeficiente de descarga 4 lo vamos a considerar para este parámetro, ¿ya? Tenemos el caudal, tenemos el ancho y podemos requerir, de aquí podemos, de esta ecuación podemos despejar la carga hidráulica de el barraje que tenemos ahí, ¿no? Entonces despejamos y obtenemos de esta ecuación despejando, tenemos que la altura de carga hidráulica del barraje es 0,83. ¿Ya? Un momentito. Ya. Entonces continuamos. Tenemos aquí, bueno, ya hemos sacado la altura de carga del barraje, despejando igual esta ecuación, como es un vertedero. Tenemos la altura de los muros de protección aguas arriba del barraje. Ya, H sub U. ¿Qué necesitamos? La altura de carga, necesitamos la altura del barraje que ya hemos determinado, P. Necesitamos la distancia del eje del barraje y el eje del bocal por la tangente de phi, de la ecuación por phi, más un borde libre. Este borde libre que puede estar entre 40 y 60 centímetros, ¿ya? Y le falta un pi. Pi, ¿ya? Entonces, reemplazamos los datos, que todos los datos ya se han obtenido. La altura de carga, la altura del barraje, la distancia por el ángulo de los ejes del bacal y el bocal por el ángulo de inclinación, y un borde libre que le vamos a dar un mínimo de 40 centímetros. Tenemos 1,91 de la altura de los muros de protección, ¿ya? Aguas arriba del barraje. Después tenemos la longitud de los muros de protección, que va a ser igual a la distancia entre, esta es la distancia entre el eje del barraje y una paralela a este que pase por el centro del bocal, ¿no? Y la longitud del bocal entre 2 más 1 metro. ¿Ya? Aquí vemos en la gráfica, tenemos esta distancia de sub B que pasa del eje de una paralela entre el eje del barraje y el eje del bocal. La podemos determinar con, este es el coronamiento, ¿no ve? Hemos determinado A sub C, que es el coronamiento. Entonces, desde el eje vamos a tener la mitad del coronamiento, ¿ya? La mitad del coronamiento, la mitad del coronamiento, más la proyección de esto, ¿no? Tenemos el talud 1 a 1 aquí, 1 a 1, aguas arriba. Y si tenemos la altura P, podemos determinar ahí con la inclinación, igual podemos determinar esta distancia, ¿no? Por eso está la altura del barraje por el talud. Más desde aquí, ya estamos en la orilla,
podemos determinar desde la mitad del vocal a la longitud del vocal dividida entre 2. Entonces, sí podemos obtener aproximadamente ahí una distancia entre el eje del vocal y el eje del, una paralela, ¿no? Que tenga el eje del vocal y el eje del embarraje. Ahí tenemos después la longitud entre los muros de protección, que se suman de sub b 1,40 obtenido con esta ecuación, más la longitud del barraje más 2, es hasta llegar aquí. Hemos llegado hasta aquí, más estos, más esta mitad del vocal, 0,80 entre 2, más esto, llegamos hasta aquí, y más 1, más 1 metro, ¿ya? Entonces, desde aquí, desde el eje, que pase el vocal, y le damos 1 metro más. Entonces, esa es la longitud de los muros de protección, ¿ya? Esa es la longitud de los muros de protección que vemos aquí, ya aquí. Aquí tenemos la longitud de los muros de protección, ¿ya? Entonces, aquí fíjese LU. Desde aquí hasta aquí. Hemos ido sumando, ¿no ve? La mitad del coronamiento, la proyección de P, la mitad del vocal y luego otra mitad del vocal y más 1 metro más. ¿No ve? Entonces, esta es la longitud de los muros de protección. ¿Ya? Longitud de los muros de protección. Luego nos viene la posa disipadora de energía. ¿Ya? Para esa posa disipadora de energía, empezamos con el ancho de la posa, que va a ser el ancho de toda la sección que tenemos ahí, ¿ya? 21 metros. La longitud de la poza vamos a considerar LJ más 2 veces el tirante aguas arriba, ¿ya? Esta es una cuestión empírica, igual hemos visto dentro de la presentación, que podemos utilizarlo mediante las gráficas que venían con una correlación en diferentes eh, resaltos y pozas de disipación, ¿no? Entonces, obtenemos estos dos valores, LJ y E2, de esas ecuaciones calibradas que nos pueden dar una idea, ¿no? Igual hemos visto que existen diferentes ecuaciones para calcular la longitud de la fosa de disipación, ¿ya? Vamos a considerar lo de la bibliografía que hemos visto, considerar esta longitud y este tirante. Entonces, la longitud de la poza va a ser 5 más 2 veces el tirante 1,29, el tirante aguas abajo, en el flujo subcrítico, y que son 7,6 metros. Esta longitud desde, eh, perdón, esta longitud donde termina ya el barraje hasta la disipación, ¿ya? Hasta termina la fosa. Ahora, para optimizar esta disipación de la energía se utilizan bloques, ¿no? Bloques o dados que son disipadores de energía, ¿no? Estos bloques lo que hacen es convertir energía de velocidad en... Aquí tenemos, perdón, aquí tenemos ya dimensionados 10 bloques y el espaciamiento. Entonces, aquí podemos calcular el número de bloques y el número de dados, ¿ya? El número de dados va a ser igual con esta ecuación, T el ancho de toda el barraje, menos 2 veces por 2 veces el tirante aguas arriba del resalto, T3 por 2 por H sub D, ¿no? Y el número de bloques igual con esta ecuación, ¿ya? Que está en función de igual el tirante uno y H sub D. Entonces, a diferencia que aquí tenemos 2 por tirante uno y 10 por tirante uno, ¿no? Entonces, con estos dos valores determinamos el número de dados y el número de bloques, ¿ya? Tenemos ahí la altura del umbral, va a ser igual a 1,15
el tirante después del resalto menos H sub C, lo podemos determinar con igual, la raíz cúbica de caudal unitario al cuadrado dividido entre la gravedad, ¿ya? Este valor de la altura del umbral al concluir la fosa de disipación, perdón, eh, esta es la profundidad de la fosa, es 0,14, ¿ya? Ahora, podemos asumir que si tenemos el valor Y1 y este valor de 0,14, y deberemos considerar cuál es el mayor, ¿ya? Entre esos dos valores para asumirlos. Podemos calcular de esta manera o podemos calcularlo o asumir directamente si es mayor el tirante uno, ¿ya? La profundidad de la poza entonces se va a escoger entre el mayor de 0,14 metros, que son 14 centímetros, y E1, que en este caso es 50 centímetros. Entonces va a ser igual a W cuando sea mayor. En el caso que no sea mayor, ahora en este caso es igual a Y1, ¿ya? A Y1, el tirante ahora es arriba, porque tiene 0,50, es mayor. Ahora, ¿dónde vamos a ubicar? Bueno, este es el colchón disipador. Ahora, esta losa de disipación, hemos dicho que también tiene efectos de supresión por la humedad del río. Pues, para eliminar esos efectos de supresión, hemos dicho que se hacen huecos y los podemos eh, dimensionar o predimensionar. Podemos hacer, por ejemplo, en la primera fila, la longitud de la poza dividida entre 5. Tenemos 1,52, ¿ya? La segunda fila va a estar a una distancia de la longitud de la poza dividida entre 2 a 3,80, ¿ya? Esta es la primera y esta es la segunda. El diámetro de estos lloraderos o estos huecos o estos drenes que se consideran así empresas de estos drenes van a ser 3 pulgadas. La separación entre estos ejes, 1 metro, entre estos drenes. El número de los drenes en la primera fila, considerando los 21 metros, separación de 1 metro, vamos a tener 21 tubos de 20 centímetros de largo. Esos 20 centímetros son la altura de el dren, ¿ya? La altura de la losita. Y el número de lloraderos en la segunda fila tenemos 21 igual con 20 centímetros de largo. En este caso es la altura, la profundidad, ¿no? Esos son los drenes. Tenemos un esquema en planta, tenemos 3 pulgadas y el espaciamiento entre los ejes 21 metros, ¿no? Si son 21 metros, no creo que entren 21, no van a entrar los 21, ¿no? Siempre va a haber, por ejemplo, uno no va a estar en la orilla. Entonces, pueden ser 20. Les dejan 0,5 a la orilla y 0,5 y los distribuyen, ¿no? Diseño de los muros de protección aguas abajo. Para los diseños, la longitud de los muros es igual a los 7,60 que ya teníamos dimensionado de la fosa, más 1 metro de protección, ¿no? Esta es la longitud del colchón disipador. Entonces va a ser 8,60. Para la altura de los muros de la losa de protección de la poza, va a ser tirante, obviamente, que hay un resalto, es el tirante uno y este es el tirante 2. Entonces va a ser el tirante más un borde libre, ¿ya? Un borde libre. Entonces ese va a ser altura 1,29 es el tirante aguas abajo, ya cuando se normaliza, y 0,23 es el borde libre. Entonces es 1,52, 55%, ¿no? Ahora la longitud de las aletas es por esta ecuación
empírica que ponemos 1.1 del número de aguas arriba al cuadrado dividido entre 120 por el tirante 2 aguas abajo más el tirante 2 entre 3. Entonces esa longitud de las aletas 1.51. Se adopta 1.55. Las aletas, ¿cuáles son? Son estas aletas, ¿no? Vamos a ver aquí una gráfica de planta. Son estas aletas, ¿no? Ahí y al otro lado, aquí. No, aquí. Entonces son esas aletas. Para el limitador de gasto, aquí tenemos la sección transversal. Este es para controlar el caudal que va a ingresar, el caudal de diseño, ¿no? De aquí se va a ir el excedente, ¿no? Las características geomorfológicas y geotécnicas, ¿no?, de la zona permiten ubicar el limitador de gasto cerca del bocal para evacuar el exceso del caudal hacia un lugar ubicado aguas abajo del barraje, ¿no? Va a ingresar aquí el caudal de 5 y después va a ingresar el caudal de diseño y aquí se vierte todo lo excedente, ¿no? Ahora vemos aquí si se encuentra en el gráfico. Aquí está, ¿no? Aquí tiene una ventanita ya. Ingresa el caudal y si ingresa más caudal, bueno, este es el vertedero de excedencias, por así decirlo. Ese vertederito viene, bota, es una ventanita, una ventana cuadrada, un vertedero, y después hay una rápida que viene a la fosa de disipación y se ingresa de nuevo al cauce, ¿ya? Eh, este es el vertedero de excedencias que aquí en la bibliografía lo denomina como limitador de gasto. Entonces, esa longitud efectiva del vocal vamos a determinar como el espaciamiento de los barrotes, la longitud del vocal menos el espaciamiento entre los barrotes, dividido entre el espaciamiento por el ángulo más uno, ¿no? Hemos visto que aquí estamos ya considerando la longitud efectiva, ¿no? Hemos dicho que si colocamos barrotes, obviamente se reduce la sección transversal, ya no va a ser todo ese ancho del vocal LB, ¿no? Entonces consideramos esa longitud efectiva como 0.53. Donde D sub L es igual a 0.61 H sub B, donde H sub B es la altura del vocal completamente ahogado, ¿no? H sub 0 era la altura de la carga del vocal. Le añadimos un borde libre y era igual a H sub B, ¿no? De ahí debemos calcular HR, ¿no? Que es la carga en su centroide y un caudal de excedencias. Entonces, aquí vamos a considerar H sub JS que hemos determinado, que es a ver si lo tenemos aquí, creo que no lo hemos determinado todavía. No, no está determinado. Un 0.83 ya lo hemos calculado. A ver si no lo hemos calculado. Aquí está, ¿no? Aquí está, que lo hemos despejado de vertedero 0.83, ¿no? 0.83. Entonces, JS ya hemos determinado como 0.83 la carga del vertedero, más P, que es la altura del coronamiento, menos la distancia entre los ejes del barraje y el bocal por la tangente del ángulo, más 0.16, que es la altura desde la base del bocal hasta el lecho del cauce, más la altura del nivel ahogado entre dos
que ese es el centroide de la carga de la compuerta que tiene el vocal, o sea, la mitad que tiene el vocal, ¿no? Entonces esa altura va a ser 1,02. Y el caudal lo vamos a determinar con esta ecuación, 2,39 por la longitud efectiva del vocal, HR, más H sub B entre 2 a la 1,5 menos HR por menos HB entre 2 a la 1,5, ¿no? Altura del centroide, altura del vocal, altura del vocal. Y el caudal máximo de avenidas que ingresa, de excedencias, el caudal de excedencias va a ser igual a 1,27. Ya reemplazando todos los datos, metros cúbicos segundo. Entonces, por ese vocal con las rejillas va a ingresar en avenidas 1,27 metros cúbicos segundo. Como estamos solamente 0,5, ya tenemos que ver de encontrar la diferencia, ¿no? Y se calcula aquí. Este es el caudal del vertedero con la ecuación del vertedero, pero inicialmente calculamos, ya tenemos este caudal, ¿no? de excedencias en la avenida Q sub EO. Mm, si tenemos ese caudal de 1,27 y tenemos el caudal de diseño que es 0,5, entonces yo ya tengo el caudal que va a verter el vertedor, valga la redundancia, ¿no? Entonces ese caudal del vertedor va a ser vertedero 0,77 o el limitador de gasto que lo denomina así en la bibliografía. Entonces yo estos 0,77 los tengo que reemplazar aquí. Reemplazo los 0,77 y de aquí obtengo mi longitud del vertedero para dimensionarlo, ¿ya? Para saber cuánto va a ser ese vertedero. Entonces, aquí yo tengo la altura del umbral del limitador de gasto, P sub A, como 0,56, ¿no? Dice que el antecanal es rectangular, tiene 80 centímetros, todo el antecanal y el vocal, tiene 80 centímetros de base. Calculamos el tirante normal para este caudal en flujo uniforme con esta área de 0,80. Tenemos la pendiente, tenemos la rugosidad del canal y con la ecuación de Manning por flujo uniforme tenemos un D sub B de 0,56. El tirante de 0,56 en el antecanal tiene que garantizar el caudal de dotación, ¿no? Entonces, tenemos que tener un tirante de 0,56, ¿ya? Ahora, el limitador de gasto, es importante estimar la distancia mínima que tiene que haber entre el vocal y el limitador de gasto y el tirante al inicio del limitador de gasto. Entonces, ¿por qué? Porque si entra aquí en el vocal y aquí al costadito está muy cerca el, el vertedero, ¿qué es lo que llega a pasar? Eh, si alguien tiene alguna opinión, ¿qué es lo que llega a pasar? Pues esto es el canal del antecanal, ingresa al caudal, ingresa al caudal con una velocidad y aquí tenemos el vertedero, ¿no? Vertedero llega si está muy cerca, la energía cinética que tiene el agua pasa de recto, ¿no? Pasa de recto y no va a cumplir las funciones. Sí va a ingresar caudal por el vertedor, pero no de la forma en la que se espera. Entonces es importante calcular, como hacía la referencia, el perfil del flujo, ¿ya? Dentro. Habíamos realizado en hidráulica 2 las ecuaciones de las curvas de remanso, que las denominamos, ¿no? Entonces, con esas curvas de remanso, las ecuaciones de Bernoulli, la continuidad, ustedes tienen que determinar el perfil
y con ese perfil se calcula el tirante inicial, ¿ya? Ahí calculamos con un flujo supercrítico. Al calcular esa curva de remanso, el tirante crítico en un antecanal para un caudal de 1,27, que es el de excedencias, tiene un ancho de 0,80 y el tirante crítico es 0,64 metros. En el perfil M3, como el tirante final es 63 centímetros, a criterio menor que el tirante crítico, en un tramo de 14,2 metros, el flujo va a ser gradualmente variado, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ubicar el inicio del limitador a 14,2 metros desde el bocal. Entonces, se debe realizar esta curva de remanso, la podemos realizar con una planilla en Excel o podemos realizarla con mm, el H-Canales, ¿no? Ingresando los datos que se tienen de ingreso, ¿no? Se puede verificar que la carga P sub A, esta altura de carga antes del vertedero, más HB1 va a ser igual al tirante Y, ¿no? Entonces, yo determino esta altura de carga de 0,17 a antes de la rápida. Entonces, puedo determinar con todos estos parámetros, ya tengo la altura del vertedero, tengo H sub B sub 0 y tengo el caudal, tengo la gravedad y son parámetros. M es un coeficiente de descarga que es 0,28, ¿ya? Despejo L sub B, que es la longitud del vertedero, y me sale 9,7 metros. La altura de cresta de la altura de cresta de ese es muy grande, 9,7. No, hay que revisar ahí los cálculos que esa longitud cumpla, ¿no? Pero si los caudales son grandes, esta longitud igual se va a requerir una longitud grande para que el vertido también cumpla que el caudal o de excedencias sea igual al caudal de vertido más el caudal de diseño, ¿no? Entonces, este de aquí tiene que ser 0,77 en este ejemplo más 0,5, 1,27, ¿no? Bueno, ahí tenemos ya la altura de cresta del limitador de gasto. Esta altura de cresta va a ser a la altura de carga del vertedero, 0,17 más 15 centímetros, ¿ya? Entonces 32 centímetros. Directamente 35 centímetros por constructivo y seguridad. Para la profundidad del antecanal es igual a P sub A más la altura de carga del vertedero. La carga antes, entonces 0,56 más 0,35, 0,91 la profundidad, ¿no? 95 se asume por seguridad. Posteriormente se obtiene la rápida, ¿no? El ancho de la rápida, largo, perdón, el ancho es en la cota del labio del vertedero. Su recorrido inicial se reduce el ancho para abaratar costos, ¿no? Es decir, si lo tenemos ahí con el vertedero de 9,7 metros, igual el ancho de la rápida va a ser de 9,7 metros, pero si es muy grande, digamos esto, por ejemplo, aquí, a ver, vamos a graficar un esquema. Por aquí ingresa el caudal de avenidas. Tenemos nuestro canal. Aquí hemos dibujado nuestro vertedero. Esta es la longitud del vertedero.
Y si este es muy grande, 9,7 metros, ya después yo le haré con una reducción, ¿no? Para que lleve a evacuar al cauce. Entonces, aquí puede tener una reducción para que vuelva al río, este caudal de vertido. ¿Ya? La pendiente debe ser mayor al 1%, cuidando que la velocidad permisible no desgaste el hormigón, ¿no? El concreto. La cota de inicio coincide con el lado delimitador de gasto y la cota final debe permitir la descarga hacia la poza de disipación, ¿no? En las máximas de avenidas máximas. El tirante inicial de las rápidas se asume igual a la altura de carga del vertedero, igual con chicanales o con una planilla de curvas de remanso se puede determinar allí el perfil de la curva de remanso de la rápida, ¿no? Para el diseño de la superficie de captación, subsuperficie de captación, en una captación de alta montaña, tanto en barraje como de los muros de protección, se cimentan en un cauce de río, ¿no? En máximas avenidas se eleva el tirante hidráulico, la velocidad de flujo y las fuerzas hidrodinámicas. Se extienden hasta una profundidad bajo el cauce. Es necesario estimar la profundidad a la cual la estructura debe cimentar sin someterse al movimiento del suelo de inversión debido a la fuerza del agua, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a socavar, ¿no? Llega a socavar y lo que se tiene que determinar es esa socavación para evitar que colapse la estructura o que el cauce se lo lleve, ¿no? Socava inicialmente, llegue a la falla y lo lleve, lo arrastre. Entonces podemos calcular el tirante con Manning, una ecuación, donde tenemos el caudal máximo de avenida, tenemos el tirante, el ancho del cauce, el coeficiente de Manning y la pendiente del cauce. Obtenemos el tirante. También tenemos la rugosidad, que ya hemos determinado la rugosidad con no es la granulometría, es con el diámetro 90 el 90% que pasa por el tamiz, ¿no? De ese diámetro. La profundidad de socavación se la va a determinar en función de métodos empíricos. Ahora, para la profundidad de socavación, les voy a anticipar, existen muchas metodologías en las que incluso existen sogas en las que podemos determinar, pero todo es una estimación en función de las características del cauce, ¿ya? Para poder determinar la cota de cimentación de los muros de protección es necesario conocer la socavación del río. Lo mismo que en puentes puede ocurrir que llegue a socavar y exponer la estructura, ¿no? Las zapatas o los pilotes. En este caso expone los muros, el colchón disipador aguas abajo puede socavar igual el azud. Entonces se puede comprometer su funcionamiento, ¿no? La erosión en los cauces a los costados igual puede comprometer si las longitudes de las aletas no son las requeridas o no son las suficientes, puede llevar a erosionar las laderas del cauce y provocar el deslizamiento y puede ingresar el flujo por detrás de la estructura de las aletas y socavar y comprometer la estabilidad de la estructura, ¿no? Para estimar esta profundidad de socavación, podemos utilizar la profundidad de socavación, se puede determinar con el criterio de Leach-Van-Leeuwen, donde podemos determinar inicialmente la velocidad erosiva, que es la velocidad media que se requiere para degradar el fondo del cauce y está dada por la siguiente expresión para suelos cohesivos o para suelos granulares, ¿no? Donde la velocidad mínima para iniciar la erosión. Hay criterios en la socavación que parten desde la velocidad mínima donde empieza el arrastre de partículas de fondo, por así decirlo, ¿ya?
Y otro criterio es la tracción o la fuerza tractriz mínima o el esfuerzo cortante mínimo para separar las partículas del fondo del cauce. Estos dos criterios tienen diferentes planteamientos empíricos por diferentes autores, ¿no? Entonces, en este caso, en este ejemplo, estamos considerando inicialmente la velocidad mínima o la velocidad en la que inicia el movimiento de las partículas, ¿ya? Entonces, esa velocidad va a depender de el peso de las partículas. Necesitamos tener el peso para saber qué velocidad tiene que tener para mover el peso de las partículas, el coeficiente que depende también de la avenida y el diámetro medio de las partículas del fondo, ¿no? Ese diámetro medio se puede determinar con esta ecuación, donde la suma 0,01 de la sumatoria de sub i, que es el diámetro medio en milímetros de una fracción de la curva granulométrica, por ejemplo, el 10, 20, 30, por su peso de la misma proporción. Ya se va haciendo una ponderación. Entonces, se determina ese diámetro medio y lo determinamos ya, lo que llegamos a determinar en sí. Si, por ejemplo, tenemos un tirante inicial, necesitamos tener esta profundidad de socavación, ¿ya? Esa profundidad de socavación nos va a dar H sub S, que es el tirante ya después de haber socavado. H sub S se lo determina para este método con esta ecuación empírica para suelos homogéneos o para suelos granulares, ¿no? Alfa, alfa se puede determinar en la ecuación en función del caudal, la profundidad media de la sección, el espesor de la sección transversal y un coeficiente que va a depender de la obstrucción que tenga en en el cauce, ¿ya? Aquí nos hace referencia a las pilas porque generalmente las metodologías han sido estudiadas para determinar o estimar la socavación de puentes, ¿no? Que es un porcentaje grande de fallas que presentan el colapso de puentes por socavación, por la exposición de la cimentación de los pilotes, de las cabezas, de los cabezales, de los estribos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí este coeficiente de contracción, es decir, tenemos ahí, por ejemplo, en hidráulica de fluvial, si este era el cauce natural, aquí vamos a tener una contracción, ¿no? Vamos a tener las cabezales con los diferentes pilotes y se va a reducir de este ancho a este ancho. Entonces existen una zona de aproximación, una zona de contracción. Entonces, entre esta reducción, esto vista en planta, aquí va a estar la plataforma del puente, aquí se encuentra la plataforma, son los estribos. Entonces, en función de esa contracción, podemos obtener nosotros un coeficiente, ¿ya? De las medidas. Y tenemos la tabla para el coeficiente de contracción, algunos valores en función del periodo de retorno de la avenida para el coeficiente beta, para suelos cohesivos. Esto va a depender del laboratorio, pero ya. Peso específico para suelos cohesivos, para suelos granulares, y se determina la socavación. Pues, esto es un poco más complejo en puentes porque existe una socavación general, una socavación local, eh, socavación en estribos, socavación en pilas, socavación en cabezales, socavación en pilotes, y se llega a sumar todas las alturas de socavación para determinar la altura total de socavación, ¿no? En estas estructuras
más sencillas, como esta obra de toma, la podemos determinar eh, de esta forma, ¿no? Esta es la socavación a largo plazo, ¿no? Valga la redundancia, valga la aclaración que existe una socavación a largo plazo, que quiere decir que a lo largo de las avenidas, de las avenidas que vayan a transitar por el cauce, se va a ir provocando una socavación a largo plazo, ¿no? Y existe una socavación local eh, que se va a determinar con las otras metodologías que hemos visto anteriormente, ¿no? Según la C, tenemos ahí el tirante medio y una altura de socavación en curva. Ahí tenemos los valores del ángulo de giro de la curvatura en función del eje del río para determinar la socavación. La profundidad de cimentación va a depender de los datos del diseño para determinar en sí esta altura de socavación, ¿no? Lo vamos a ver un poco más a detalle esto, comparando con la bibliografía, con las diferentes metodologías. Pero aquí tenemos un ejemplo de diseño para determinar esta altura de socavación, ¿ya? Inicialmente saca la rugosidad, posteriormente el tirante normal con Magni, la profundidad de socavación con primeramente el coeficiente alfa y esta profundidad de socavación, 1,6 metros, ¿no? Entonces, esta profundidad de socavación va a ser un 1,6 menos los 1,73. ¿Qué quiere decir? Tenemos aquí en la sección transversal, a ver, vamos a ver con el color. Tenemos la sección transversal, teníamos ahí esto que viene a ser H sub S, que hemos determinado H sub S 1,60 y teníamos nuestro tirante 0,73, ¿no? El tirante Y 0,73 y quiere decir que esto de aquí, la diferencia es nuestra profundidad de socavación, ¿ya? Ahí tenemos la profundidad de socavación. Tenemos la profundidad de cimentación en el barraje fijo, 1 metro, ¿no? Si la profundidad de socavación es 0,87, tiene que ser mayor, 1 metro. Entonces, la profundidad de cimentación en muros de protección, ahí tenemos que Y medios que hemos determinado, 0,87, H sub S 2,1 por 0,87, 1,83. Y la profundidad para la cimentación de los muros de protección va a ser 1,83 menos 0,73, 1,10. ¿Ya? Por seguridad, 1,50. Para determinar el gradiente y la tubificación, se mide la frontera de contacto entre la estructura y el lecho del río. Para estimar la longitud del deslizamiento de filtración, es la suma entre las longitudes verticales de inclinación mayor a 45 grados más un tercio de la suma de las longitudes horizontales o de inclinación menor a 45 grados. En este caso, 7,11. Lo vamos a describir ya en la gráfica. Se calcula el desnivel del eje hidráulico en la máxima avenida desde aguas arriba del barraje hasta la salida de la fosa de disipación. Ese desnivel hidráulico es 1,11. Tenemos todos los datos en el perfil longitudinal, donde podemos determinar este desnivel hidráulico, ¿no? Entonces podemos obtener el gradiente hidráulico, que va a ser la altura dividida entre la longitud, ¿no? Para tener ese gradiente debemos cumplir, para evitar la tubificación debemos cumplir que 1 sobre el gradiente debe ser menor a la longitud dividido entre la altura.
de la diferencia de la carga hidráulica, ¿ya? Entonces, si tenemos, por ejemplo, 1 dividido entre 1,11, aquí dependiendo de los materiales, por ejemplo, tenemos la gráfica de 1 sobre el gradiente de salida, ¿ya? Perdón, la tabla para arena media, arena fina, arena gruesa, grava, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si colocamos drenes, los valores de 1 al gradiente de salida se reducen un 10%, ¿no? Yo les hacía referencia a que en la presentación de la clase teórica, que existe una supresión, ¿no? Existe una supresión que ejerce hacia arriba y llega a desestabilizar en la fosa de disipación de energía cinética, ¿no? Después de ese barraje, ¿no? Donde tenemos daditos, donde tenemos también los drenes que ya se han predimensionado. Y si ya hemos visto los drenes en dos filas, hemos visto que esto, al igual que empresas, lo que hace es reducir el, eh, el- la supresión, ¿no? Si inicialmente teníamos una supresión más alta, llega a reducir, ¿no? Igual de esta forma, la tubificación el flujo del agua puede volver y puede llegar a tubificar y a eh, buscar caminos y llegar a buscar líneas de falla dentro de la estructura, ¿no? En este caso, cuando se colocan los drenes, se reduce un 10%, ¿no? Uno sobre, perdón, la longitud dividida entre la altura, es 6,40. En este caso, el lecho superficial del río en su mayoría está conformado por arenas y gravas y tenemos 6, ¿no? Han puesto arena, ¿no? Arena media, 6. Comparado con 6,4, no hay mucha diferencia, por lo que se debe profundizar más el diafragma que debe encontrar el estrato impermeable, ¿no? Esta relación de L sobre S, L sobre HS, que es la altura del gradiente hidráulico, tiene que ser mayor a 1 sobre este gradiente de salida, ¿ya? Si tenemos gravas, por ejemplo, el otro es 6,4 mayor a 6 está cerca. Entonces, por seguridad, sería profundizar la altura eh, de, perdón, del diafragma, ¿no? Para encontrar un estrato más impermeable. Para la protección del cauce, se le puede hacer un enrocado aguas abajo de la poza disipadora, ¿no? Para que no vuelva a socavar. La longitud de protección del enrocado, eh, 0,1 de la longitud de la poza, el 10% en este caso, o 80 centímetros, ¿no? Para después del colchón disipador que tenemos ahí de la poza, darle ahí un 10% más para enrocarlo, ¿ya? Después podemos ver la profundidad de la protección del enrocado. Esa profundidad va a ser igual a la profundidad de la erosión local menos el tirante aguas abajo en el río ya de salida. Después del tirante 2 va a tener la curva de remanso un tirante 3. Entonces, ese tirante 3 se puede determinar con el tirante de resalto menos la profundidad de la poza. Ese tirante 2 es el tirante conjugado del resalto hidráulico. Esta es una ecuación para determinar el tirante conjugado del resalto hidráulico en función de el número de flujo, ¿no? El número de flujo. Entonces, ese tirante que tenemos de la profundidad de la erosión local, podemos determinarlo con el codo unitario dividido entre el factor de erosión que está en función de el diámetro medio de la partícula, ¿ya?
1,75 del diámetro medio de la partícula elevado a la un medio. El caudal unitario lo requerimos para determinar en sí este, esta profundidad de socavación local. ¿Ya? Ya, una vez determinado todos los parámetros, tenemos la profundidad de socavación local de 1,27, determinando las profundidades del flujo aguas abajo del colchón disipador de 0,79 y la profundidad para cimentar es la profundidad de socavación menos el tirante que se tiene abajo, entonces 48 centímetros. Es recomendable asegurarse con el doble en la construcción, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Aquí está el azud, aquí está el colchón disipador, aquí está el resalto hidráulico, aquí está el tirante 2, aquí está el tirante 3, el tirante 3 que viene a ser el tirante 2 menos la altura de la profundidad de la fosa del pozo de disipador. Y nos dice que desde el tirante 3 hasta la socavación que vaya a tener aquí, que es Y sub S, profundidad local de socavación, vamos a tener que la diferencia entre este de la Y S menos Y3, que voy a tener la profundidad para cimentar, ¿no? Profundidad de socavación. Entonces, a partir de aquí yo debo, a esta profundidad del lecho, debo cimentar. Y no considero esto, sino el doble, por seguridad, ¿ya? Entonces, la supresión al inicio, bueno, hasta ahí tenemos la profundidad de la socavación, ¿no? Y de la profundidad para cimentar. Una vez que se tiene eh, todos los datos de socavación y de la estructura dimensionada, podemos determinar también la supresión al inicio de la poza disipadora, ¿no? Esa supresión va a ser igual a la altura de la carga, aguas abajo del barraje, un tercio la sumatoria de las longitudes horizontales hasta el inicio de la poza, más la sumatoria de las longitudes verticales hasta el inicio de la poza, ¿ya? Dividido entre la longitud total desde el barraje hasta el final de la poza, multiplicado por la altura de el eje hidráulico entre el barraje y la salida de la poza de la disipación, ¿no? A ver, vamos a ver una gráfica. Tenemos gráfica aquí. Ya, a ver, lo vamos a graficar aquí. Vamos a graficar aquí. Este es el barraje, el colchón disipador. A veces se le hacen dados debajo del, de estos dientes, debajo si el flujo está así. Y este es el perfil del lecho del cauce, el que está con café. Un tercio de las longitudes horizontales hacia el inicio de la poza, hasta aquí. Si yo quiero sacar la supresión en este punto, yo tengo que sacar la sumatoria de las horizontales, digamos, esta horizontal y esta horizontal, ¿ya? Tengo que sumar la sumatoria de las verticales, las horizontales entre 3 y las verticales que serían esta y esta, ¿ya? La sumatoria de las verticales hasta este inicio de la poza, dividido entre la longitud total desde el barraje hasta el final de la poza. La longitud total desde este barraje, aquí termina el barraje, ¿no? Con su coronamiento, desde la longitud del final del barraje hasta el final de la poza, hasta aquí, ¿ya?
multiplicado por la altura que tiene el desnivel hidráulico, aguas arriba del barraje, que viene a ser aguas arriba del barraje, y la salida de la poza disipadora. Aquí tenemos la salida de la poza disipadora. Entonces, aquí tenemos esa diferencia. Creo que lo hemos visto anteriormente en el esquema de la sección longitudinal. A ver, vamos a verlo. Pero esa es la metodología para calcular la supresión. Mientras más dados tiene, igual se puede tener un efecto un iniciador de la supresión, ¿no? Esta, esta solo es el barraje, ¿ya? Entonces, como hemos escrito en la gráfica, ¿ya? Entonces, H sub P, reemplazamos todo y tenemos una altura de supresión de 0,90, es decir, vamos a tener 0,90 debajo del 0,9 de supresión, debajo de la losa de cimentación, digamos, perdón, no la losa de cimentación, debajo de la losita que tiene el pozo de disipación, 0,90 al inicio, al final de este barraje, ¿no? Ese es 0,90. El espesor de la poza es igual a HP menos Y1 por D sub R menos 1, ¿no? Entonces es 0,38 es la profundidad del espesor de la losa. D sub R es la densidad relativa del material de la losa. Las fuerzas para el diseño estructural. Bueno, vamos a quedar aquí en la parte hidráulica y posteriormente vamos a ver un poco más a detalle las fuerzas para el diseño estructural, que las fuerzas van a depender también del peso específico, de la supresión que hemos determinado, la altura de carga, los rellenos, etcétera, ¿no? Las fuerzas hidrostáticas, el empuje de los sedimentos, el empuje bueno, la comprobación en sí de las fuerzas estabilizantes y las fuerzas desestabilizantes, ¿no? Los momentos. Momentos estabilizantes y momentos desestabilizantes, ¿ya? No son horizontales y verticales. Estabilizantes y desestabilizantes tienen que ser mayor a 1,5, ¿ya? Después, para el deslizamiento, aquí sí tiene que ser, para el deslizamiento, las fuerzas verticales dividido entre las fuerzas horizontales mayor o igual a 2,5, ¿no? Eso hace referencia a las fuerzas verticales, porque desde el punto del eje en donde hacemos el momento, las fuerzas verticales van a provocar un momento en un sentido y las horizontales en otro sentido, ¿no? Eh, entonces, deslizamiento y eh, vuelco. Son dos comprobaciones que podemos realizar para la estructura, ¿ya? Hasta aquí quedamos el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, como les digo, esto vamos a verlo con valores y un esquema para poder verificar la estabilidad, ¿no? ¿Tienen alguna consulta? No hice. Ujú. Ya, y bueno, entonces nos vemos el día jueves, ¿no? El día Lo voy a subir jueves, la clase. sí, nos voy a subir a clase. Les voy a subir la clase. Inge,